En estos videos he estado compartiendo acerca del llamado que está haciendo el Señor Jesucristo a todos los cristianos, de todas las iglesias, de todos los grupos, de todas sus denominaciones cristianas, y en resumen, todo el cristianismo, a que se salgan de esos grupos. Ese es el llamado que está haciendo el Señor Jesucristo en este tiempo. Que se salgan de los grupos, que se salgan de cualquier clase de congregación cristiana y que vengan al Señor Jesucristo a establecer una comunión personal con Él, una relación personal con el Señor Jesucristo a través de la palabra, buscándole en el hogar, en la intimidad del hogar, única y exclusivamente. Decía pues que las razones por las cuales Dios quiere que hagamos esto es porque sencillamente, tal como están los cristianos en las iglesias, no están preparados para los que vienen, no están preparados para esa gran prueba que se avecina para todo el cristianismo. Cuando digo prueba, me refiero a una multitud de pruebas que van a venir para todos los cristianos, porque se va a desatar un poder de engaño muy tenaz, cual nunca había habido hasta hoy, durante todo el tiempo de la historia de la iglesia. Nunca había habido el poder de engaño que se va a desatar dentro de muy poco tiempo. Y aquel cristiano que no haya fundamentado su vida en Cristo Jesús como debe ser, como Dios lo dice que debe ser, ese cristiano va a sucumbir. Y va a venir mucha persecución. Y dice el Señor Jesucristo que en aquel día muchos se aborrecerán unos a otros y se entregarán unos a otros. Y por haberse multiplicado la maldad, que ahí significa es la anomia, dice que por haberse multiplicado eso, dice, el amor de muchos se enfriará. La anomia, la palabra que traducen las Biblias ahí como maldad, es una palabra en griego que es anomia, que quiere decir sin ley, porque básicamente esa es la regla general del cristianismo hoy en día. La mayoría de los cristianos, prácticamente el 100% de los cristianos, por decirlo de alguna manera, están viviendo en anomia. Porque ¿qué es vivir en anomia? Pues para usar el vocabulario bíblico, en anomia vive una persona que solo vive para lo terrenal. Es un creyente que solo busca a Dios para lo terrenal. Es un creyente que no ha rendido su vida enteramente al señorío de Cristo. Es decir, un cristiano que anda conforme a la carne o conforme a los deseos de la carne, que es lo mismo. Eso es lo que en el Nuevo Testamento se llama anomia. Y esa es pues prácticamente la regla general de todos los cristianos en las iglesias. Ellos están viviendo en anomia porque muy pocos cristianos de hoy en día saben qué es lo que la Biblia llama andar en el Espíritu. O lo que el Señor Jesucristo llamó tomar su señorío o tomar su yugo, como lo dice por allá en el capítulo 11 de Mateo, donde dice que vengan a mí, dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar, porque fácil es mi yugo y ligera mi carga. Ahí yugo significa el señorío. ¿Qué quiere decir el señorío? El señorío significa que yo acepto a Jesucristo como mi Salvador, pero también como mi Señor. Esto quiere decir mi amo, mi Señor. Que ya no vivo para mis deseos, sino vivo para hacer la voluntad de Dios única y exclusivamente. Eso es lo que se llama tomar el señorío de Cristo o aceptar el señorío de Cristo. Algo que prácticamente es desconocido en las iglesias de hoy. Entonces, el Señor Jesucristo dijo que por la multiplicación de eso, de la anomia,
de que los cristianos viven solamente para sí mismos, para sus deseos, para sacar adelante sus planes de vida y todos los, pues viven para los deseos prácticamente. Y dijo que por la multiplicación de eso, el amor de muchos se enfriaría. El creyente que vive de esa manera no está preparado para lo que viene. Ya tiene garantizado el fracaso cuando venga lo que va a venir. Ya tiene garantizado que se va a perder, va a sucumbir, se va a hundir, no va a poder sobrevivir de ese periodo que le falta a la iglesia por recorrer. Entonces, por eso es que el Señor Jesucristo está llamando a los creyentes a que se salgan de las iglesias, porque allá no les van a enseñar esto, que está claramente en los evangelios. ¿Cuántos de ustedes, los creyentes que están en iglesias y en grupos, han escuchado y han meditado en el pasaje de Lucas capítulo 14, versos 25 al 35? O al 33, digamos hasta ahí. Lucas 14, 25 al 33. ¿Cuántos creyentes saben qué significa eso? No, porque no están enseñando la cruz. En la iglesia no están enseñando la cruz. No están enseñando acerca del señorío de Cristo, que es lo que Pablo llama andar no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, o sea, andar en el Espíritu. Por tanto, si la persona, el creyente, quiere verdaderamente prepararse para lo que viene, ser una virgen prudente que se preparó, tiene que salirse inmediatamente de las iglesias y comenzar a ser discipulado y enseñado por el Señor Jesucristo a través de la palabra, a través de los evangelios. Una lectura sugerida para aquel que quiera iniciar el proceso de restauración que tanto necesita. Comience a leer desde Mateo 5 en adelante, donde están las bienaventuranzas, o el pasaje que se conoce claramente, se conoce tradicionalmente como el Sermón del Monte, que son capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Y ponga en práctica eso que dice ahí. Y además todas las palabras que Jesús dice en los 4 evangelios. Si no entiende algo de lo que Jesús dice ahí, que claramente eso es fácil de entender, porque Jesús nunca habló en términos complicados. Él hablaba para que la persona más, perdóname la palabra, ignorante pudiera entenderle. De manera que no necesitamos ni siquiera que alguna persona venga a explicarnos qué significa ahí, porque el Señor habló muy claramente. El Señor Jesucristo dice: el que ama a padre, a madre y a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Esas son palabras del Señor Jesucristo. Entonces, debería la persona comenzar a leer desde el Sermón del Monte en adelante, o sea, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Y todo lo que Jesús dice en Mateo, todo lo que Jesús dice en Marcos, y en Lucas y en Juan. Todas las palabras de enseñanza del Señor Jesucristo. Necesitamos nutrirnos de las palabras del Señor Jesucristo. Pero para poder recibir la doctrina del Señor Jesucristo, obviamente tenemos que renunciar a todas las doctrinas que hemos aprendido en las iglesias. Porque las doctrinas de las iglesias de hoy en día están negando las palabras del Señor Jesucristo. Los pastores no quieren predicar al Señor Jesucristo. Solamente predican de Jesucristo algunas frasecitas que él dijo o sobre todo los milagros. Pero no quieren predicar al Señor Jesucristo. No lo están predicando. Porque predicar a Jesucristo es predicar el Sermón del Monte. Lo desafío a que vaya a leer qué dijo Jesús en el Sermón del Monte y póngalo en práctica. Cuando el Señor Jesucristo terminó de darse el Sermón del Monte, dijo: ¿a qué compararé al hombre que oye mis palabras? O sea, el Sermón del Monte. Y las pone por obra. Dice: lo compararé al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, soplaron vientos
y lluvias, y dieron fuerte contra esa casa, pero su casa permaneció porque estaba fundada sobre la roca. Pero ¿a qué es semejante el hombre que escucha mis palabras, dice el Señor, y no las pone por obra? Ese es semejante al hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Vinieron ríos, vinieron lluvias, y vientos dieron fuerte contra esa casa, y fue grande su ruina. O sea, el que no coloca como fundamento de su doctrina, de su vida cristiana, el sermón del monte, ya tiene asegurado el fracaso. Y el sermón del monte prácticamente ha sido anulado en las iglesias. No están predicando el sermón del monte. Lo desafío a usted a que vaya y lea el sermón del monte y diga cuántas veces ha escuchado usted en las iglesias predicar el sermón del monte. Si acaso sacan un pedacito por allá y sobre eso dan una conferencia de 2 o 3 horas y ya, pero el sermón del monte en su totalidad no lo predican, no lo enseñan. Por eso es que la salvación es un asunto personal. Cada creyente debe responsabilizarse de su propia salvación. No puede depender de la iglesia. No puede depender y confiar en los pastores y en las iglesias. Pero lamentablemente los cristianos de hoy son acríticos. Ellos le dicen amén a todo lo que les dice su pastor y su líder. Uno tiene que ser crítico cuando le habla a un hombre. Con el único que uno no puede ser crítico es con el Señor a través de su palabra, cuando Él nos habla a través de la Biblia. Pero cuando se trata de carne y sangre, yo tengo que ser crítico, no puedo tragarle entero. Yo no le puedo entregar entero a nadie, por más ungido que diga el tipo ser, por más apóstol que diga ser. Yo no le puedo tragar entero. Eso es una regla de prudencia. No se le puede tragar entero a nadie. Pero los cristianos hoy han depositado toda su confianza no en la palabra de Dios, sino en la iglesia y en el pastor. Ya los cristianos no giran alrededor de Cristo, giran alrededor de la iglesia y sobre todo del líder, del pastor, de la persona que les enseña y les explica la Biblia. Pero conforme a la doctrina de ese Señor, eso es lo que les va a transmitir a las personas que están sentados en bancas escuchando pasivamente y acríticamente, que le dicen amén a todo lo que escuchan de su pastor. Si acaso ellos ponen filtro es cuando alguien extraño que ellos no conocen les habla algo de la palabra de Dios. Pero si es su pastor, si es su líder, si es en su iglesia, ellos ya se autoprogramaron para decir amén a todo lo que les digan a ellos. La iglesia está en medio de la gran apostasía. Ya se cumplió esa señal que dijo el apóstol Pablo que debía cumplirse antes de la venida del Señor Jesucristo y el arrebatamiento. Dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, o sea, el arrebatamiento de la iglesia, dice, mire hermanos, que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor Jesucristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. O sea, Pablo dijo que habían 2 cosas que debían cumplirse antes de la venida del Señor Jesucristo y el arrebatamiento de la iglesia. Y esas 2 señales son la apostasía y la manifestación del hombre de pecado. Pero eso ni siquiera lo están enseñando en las iglesias. Entonces, esa señal de la apostasía ya está en pleno cumplimiento. Toda la iglesia cristiana ya está nadando en el mar de la apostasía, ya están hasta el cuello, todos los grupos y todas las iglesias, sin excepción. Porque como lo decía en un video anterior, la mejor evidencia de que usted está en grave peligro y que no se está preparando es el hecho de que usted todavía está en un grupo, que usted todavía pertenece a una iglesia, que usted todavía no se ha salido de las iglesias. Esa es la mejor evidencia de que usted está preparado. Porque cualquier persona
que verdaderamente quiera pagar el precio para prepararse para lo que viene, inmediatamente el Espíritu le revela que lo primero que tiene que hacer es salirse inmediatamente de ese grupo al cual pertenece, o a esa iglesia, o a esa denominación. Esa es la mejor evidencia de que la persona no está preparada, que el creyente no se está preparando. Por tanto, va a ser una de las vírgenes insensatas que no se prepararon. Entonces, la razón fundamental por la cual el Señor Jesucristo está diciendo a los cristianos que se salgan inmediatamente de las iglesias y de los grupos a los cuales pertenecen y que vengan a establecer una comunión, una relación personal con Él, buscándolo desde su casa únicamente, es porque los creyentes no están siendo preparados en las iglesias para lo que viene. Los están engañando. Los están engañando. Los están engañando. Sálgase inmediatamente de sus lugares. Porque lo que va a venir va a ser muy duro. Sálgase inmediatamente. Si algo le queda todavía de responsabilidad personal por su salvación. Si realmente en algo estima la salvación que ganó para usted Cristo Jesús en la cruz. Si en algo tiene valor la obra de Cristo en la cruz por sus pecados, por su vida, por su salvación, lo mejor que puede hacer es salirse inmediatamente. Porque los están engañando. Los tienen amarrados ahí. Los han esclavizado con doctrinas. Los pastores, los líderes, los teólogos están agarrados discutiendo por pendejadas. Y cada cual escoge un partido. No, es que yo creo que la iglesia se va antes, la iglesia se va después, que el rapto es allí, que el rapto es allá, que es que yo creo aquí, que yo creo en la Trinidad, que yo creo en la unicidad, que yo creo en esto, que yo creo que se puede comer esto. O sea, los tienen enredados en doctrinas. El diablo los tiene enredados peleando por pendejadas. Uno ve tipos muy preparados, teológicamente muy preparados, que tienen mucho conocimiento humano. Y ellos lideran ese tipo de debates que no llevan a ninguna parte. No llevan a ninguna parte. Entonces nos mantienen en esa expectativa. Eso a los cristianos que son más o menos activos en la iglesia, digamos así. Entonces forman partidos, digamos sectas. No, yo estoy a favor de la teología del reemplazo. El otro dice, no, yo estoy en contra de la teología del reemplazamiento. Otro dice, no, yo estoy a favor de la teología de no sé qué. Yo estoy a favor de la teología de la prosperidad. Otros dicen, no, yo estoy en contra. Los tienen agarrados por pendejadas. Ya no es el tiempo de estar peleando por doctrinas y teologías. Es el tiempo de salir a prepararse. Usted no se va a preparar con mucho conocimiento teológico. Eso no le va a servir para nada en el día de la prueba, señor pastor. Eche a la basura todos sus libros de teología, eche a la basura todo lo que aprendió, mejor le digo. Eche a la basura todo eso, toda esa cantidad de letra muerta que tiene en su corazón, en su mente. Eso no le va a servir en el día de la prueba. Lo único que le va a servir es escuchar al Señor Jesucristo, los 4 evangelios, y poner por obra sus palabras. Eso es lo único que nos va a servir en el día de la prueba. Porque recuerde que el enemigo no hace diferencia. El enemigo no va a decir, vamos a matar solamente
a los que creen en la Trinidad y a los otros los vamos a dejar, o al contrario, no. O vamos a matar solamente a los cristianos evangélicos y a los protestantes los vamos a dejar quietos, no. O a los que creen en la teología de qué sé yo, bueno, nada. La espada del enemigo no hace acepción de personas, acepción de cristianos. Y si no, vaya a Afganistán, vaya a vivir a Afganistán como cristiano, a ver si allá le va a servir de algo su posición teológica, sus doctrinas y todas sus pendejadas no le van a servir para nada ya. Y lo que viene para el mundo es mucho peor que lo que está ocurriendo ahorita en Afganistán. Pero ¿qué hace la iglesia aquí en Occidente? No, distraída, peleando por bobadas, peleando por cosas completamente irrelevantes. Ya no es tiempo de estar peleando entre creyentes. Es tiempo de que todos los creyentes se salgan inmediatamente de sus grupos. Renuncien a sus doctrinas. Pastores, renuncien a sus doctrinas. A todo lo que aprendieron, a todo lo que creen saber. Porque como dijo Pablo, si alguno se cree saber algo, no sabe nada como debe saberlo. O como también dijo Pablo, dice que hasta ahora vemos oscuramente. Apenas vemos como por espejo, vemos ahí como entre la nieblina, no vemos nada. Nosotros no, los cristianos apenas vemos todavía así como entre oscuro y claro, no tenemos claridad de nada todavía. Lo único que es claro son las palabras de nuestro Señor Jesucristo en los 4 evangelios, que fueron corroboradas y confirmadas por los apóstoles en las cartas. Repito, están engañando a los cristianos en las iglesias y en los grupos. Les presentan un cierto sistema de doctrinas y le dicen, esta es la doctrina de nuestra iglesia, de nuestro grupo. Y el que no tenga esta doctrina no es bienvenido a nuestro grupo. Todas las iglesias y grupos cristianos, sean en casas o en templos, se han convertido en sectas, auténticas sectas. Señores, creyentes, salgan inmediatamente a prepararse. Vengan a Cristo a establecer una relación personal, a ser enseñados por Él directamente. Ya no hay tiempo que perder. Es urgente que usted comience ahorita el proceso. Saliéndose de las iglesias, de los grupos, de ese grupo al cual usted pertenece, rompa comunión, rompa vínculos con cualquier tipo de congregación cristiana. Y quédese solo en su casa con su esposa y sus hijos. Y eche a la basura todo lo que cree que sabe del cristianismo. Quédese únicamente con el fundamento que es Jesucristo y su palabra. Le animo a que comience a escuchar al Señor Jesucristo y a poner por obra sus palabras, porque eso es lo único que nos va a preparar. Pero con toda ese enjambre de doctrinas torcidas, muchas de ellas, o peleas y estériles que no llevan a ninguna parte, sobre bobadas de teología y dogmas y un poconón de cosas que se inventaron para engañar a los creyentes, si usted todavía trae ese enredo en su mente, usted no va a poder ver con claridad lo que el Señor Jesucristo dice en su palabra. Por eso el Señor les dice a los creyentes, renuncien a esas cosas, renuncien. Extiendan a los pies del Señor Jesucristo todas sus doctrinas. Sáquenlas de su corazón. Porque esas doctrinas no los van a salvar. No los van a preparar. Porque han sido usadas por el diablo para distraer a los cristianos, enredados en peleas, formando partidos, disensiones.
Entre los mismos pastores se combaten unos a otros. Cualquiera que haya leído la historia de la iglesia primitiva sabe qué pasaba en esas épocas. Ocurría que la iglesia caminaba bien con Dios mientras estaba bajo fuerte persecución, ya fuera de los judíos por una parte al principio y después de parte del Imperio Romano. La iglesia caminaba muy bien siempre y cuando tuvieran que vivir por allá escondiéndose en cuevas. Pero cuando se levantaba un emperador que fuera amigo del cristianismo, o al menos no fuera enemigo del cristianismo, entonces los cristianos tenían paz. ¿Y sabe qué ocurría con 20 o 30 años que tuvieran de relativa paz? Pues volvían y caían en la misma situación en que están las iglesias hoy en día. Hay testimonios de esa época, donde dice que los cristianos se han vuelto enemigos unos de otros, peleando por bobadas. Tanto que dice que caminaban por un andén y si veían venir a otro cristiano por ese andén, cambiaban de andén para no encontrarse con el hermano, porque alguna pelea tenían montada sobre algún tema. Ese es un engaño del diablo. Enredarlos con doctrinas y con posiciones teológicas, y eso es un engaño del diablo. Sálganse, señores pastores, teólogos, renuncien a toda esa cosa. Preséntense a Cristo como niños. Un niño es una persona que no sabe nada y que es enseñable, que es moldeable, para que podamos ser moldeados, sanados, restaurados, enseñados y preparados por el Señor Jesucristo. A toda la iglesia le toca hacer ese proceso. Pero sé de parte del Señor que la gran mayoría de los cristianos no van a obedecer a este llamado que está haciendo el Señor Jesucristo. Y esos creyentes que se queden allá, esos pastores que se queden en las iglesias todavía, que hagan caso omiso a este llamado que está haciendo el Señor Jesucristo, esa es la iglesia que va a ser vomitada y desechada por el Señor, va a ser desechada y se va a convertir en la gran ramera para ser usada por el anticristo para engañar al resto de la humanidad. Y esa gran ramera es la que va a encabezar ese sistema religioso que va a respaldar al anticristo. Esa es la ramera que menciona Apocalipsis. La gran ramera es el cristianismo apóstata. Por eso el Señor está diciendo a su pueblo: salid de ella, pueblo mío. ¿Cómo se puede decir en forma más clara que este llamado que está haciendo el Señor Jesucristo es un llamado razonable? Desde todo punto de vista es razonable. Solo mire las iglesias a su alrededor. Usted tiene comunión con su grupo y se aman y se visitan y se reúnen. Pero ¿qué de la otra iglesia de la otra cuadra? ¿Usted cree que para el Señor Jesucristo hay diferencia? No. El Señor Jesucristo, cuando habla de la iglesia de la Odisea, se refiere a todo el cristianismo. ¿Y quiénes son los que tienen dividida la iglesia en grupos? Los sectarios, los que se inventaron doctrinas para formar sus propios partidos. ¿Y qué hizo la iglesia evangélica que se había sostenido más o menos independiente de esa cantidad de sectas que hay en el cristianismo? Pues que la iglesia evangélica ya se convirtió en una secta. Las iglesias evangélicas hoy en día, todos los grupos pequeñitos o grandes, todos ya tienen la misma actitud de una secta. Y es que ellos tienen cada grupito, por chiquito que sea, una iglesita de garaje que llaman, o un grupito que se reúnen por ahí en una casa, ya ellos tienen su sistema de doctrina. Y vaya que alguien intente decirles que alguna de esas doctrinas es torcida.
no lo soportan. No lo soportan. Usted es bienvenido a ese grupito siempre y cuando acoja todas esas doctrinas, sin excepción todas las doctrinas que enseñan en ese grupo. Pero si usted llega a protestar mostrándoles por la Biblia que eso que están enseñando ahí no es correcto, pues lo sacan hasta empujones si es el caso. Pero nadie quiere dejarse corregir. Entonces el Señor Jesucristo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a cortar por lo sano. Pues que se salgan de los grupos, que los individuos se salgan de los grupos y comiencen a buscar al Señor Jesucristo a solas en su casa con su esposa y sus hijos. Comenzando con el sermón del monte, a poner en práctica el sermón del monte, poner en práctica todas las palabras que el Señor Jesucristo dice en los 4 evangelios y que fueron confirmadas por los apóstoles en las cartas. El Señor no puede hacer la restauración que Él quiere hacer en la vida de los cristianos para prepararlos para lo que viene y para estar listos para el arrebatamiento si la persona sigue amarrándose, manteniendo todo ese sistema de doctrinas que aprendió en su vida en iglesias o en los grupos al cual pertenece. Porque entre esas doctrinas hay muchas falsas, infiltradas, que le estorban el entendimiento. Por eso tenemos que dejar que el Señor Jesucristo nos haga un lavado cerebral. Pero para eso tenemos que ¿qué? Extender todo nuestro pensamiento, nuestras doctrinas, todo a los pies de Cristo, para que Él haga limpieza en nuestra casa. Por eso se dice que tenemos que renunciar a nuestras doctrinas. Es en el sentido de decirle, Señor, como dijo Job, de oídas te había oído. Y yo hablaba cosas demasiado maravillosas para mí, pero ahora me arrepiento, me aborrezco en polvo de ceniza. Por tanto, Señor, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Esa es la actitud con la que debe comenzar el creyente que quiera prepararse para lo que viene. Entonces, nuevamente, digo, ¿no es razonable esto? Analícelo. ¿No es razonable que el Señor nos esté haciendo esta exigencia hoy? Por supuesto. Y el Señor tiene muchas más explicaciones que darle, por el cual Él hace este llamado tan extremo, digámoslo así. Pero usted debe ir a la presencia de Él a preguntarle, Señor, yo no entiendo nada, Señor, yo no sé nada, enséñame lo que no sé. Acudamos a Él. No confiemos en carne y sangre, porque el Señor me ha dicho esto. Voy a poner un espíritu, he puesto un espíritu de vértigo en los pastores, de manera que sus consejos cada día van a ser más erráticos. Y caerán ellos y los que confían en ellos. Van a caer, van a tropezar. Porque cualquiera que en este tiempo no escuche la palabra del Señor Jesucristo, de que se salgan de las iglesias y comiencen a ser pastoreados por el Señor Jesucristo, directamente por Él, y que quiera quedarse en sus grupos, confiando en esos pastores, pues entonces se aplicará la palabra de Jeremías que dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Eso es confianza en la carne. Eso es poner carne por su brazo. O sea, apoyarse en la carne. Ya no confíe más en carne y sangre. Confíe en el que es eterno. En el que no cambia. En el que sabe todas las cosas. En el que conoce su corazón. Él conoce sus limitaciones y sus capacidades. Él conoce todo lo que usted ni tiene idea de lo que es usted. Él sí le conoce el corazón a usted. Y cada día el Señor va a poner más espíritu de vértigo en los pastores y en los líderes de las iglesias cristianas para que den consejos más desviados
Y día por día va a ser peor, porque el Señor lo ha dicho.